Muy bien, muy buenas noches a toda la familia en Cristo. Gusto saludarles en este martes del Antiguo Testamento. Ya hemos estado al menos 7 martes anteriores estudiando el Antiguo Testamento. Creo que tenemos ahí mucha información donde poder aprender muchas cosas, muchas lecciones y por supuesto que nos ayudan a reforzar nuestra fe, poder conocer y entender desde dónde viene esta gran promesa que a nosotros se nos reveló. Y eso, por supuesto, nos ayuda y nos lleva a abrazarla de mucha mejor manera, a abrazarla con conocimiento, a reforzar nuestra fe a través del conocimiento de las Escrituras. Creo que es un tema muy importante. Cuando aprendemos algo nuevo y cuando lo comenzamos a aplicar en nuestras vidas es cuando de verdad nuestra fe se refuerza, sin duda. Y el tema del tabernáculo es, creo yo que es el tema natural, que hemos caído acá en este tema después de haber tenido 7 lecciones del libro de Levítico. En algún momento, en la primera clase de Levítico, que está ahí alojada en la página web de la Iglesia de Cristo de Madrid, en esa primera clase hablamos un poquito, pero verdad muy por encima, simplemente para ordenarnos un poco sobre dónde ocurrían los sacrificios. Pero también yo me quedé con la sensación de que hubiese sido una buena manera de aprender haber estudiado el tabernáculo primeramente y posterior el libro de Levítico. Podría haber sido un orden natural de las cosas. Al menos así están las escrituras. Primero se entregan las instrucciones del tabernáculo y después se entregan las instrucciones a la tribu de Leví, ya los sacerdotes y todo lo que nosotros ya estudiamos. Pero bueno, hicimos uso de nuestros conocimientos que ya teníamos sobre el tabernáculo y pudimos avanzar sin ningún problema. Pero creo que nos quedó esa sensación o ese gusto de entrar a algo que sabemos que existió, pero probablemente no hemos visto mucho sus detalles. O si en algún momento lo estudiamos, la mente es muy frágil. Por lo tanto, vamos a volver a recordar y vamos a entrar en lo que es el tabernáculo. Y digo entrar porque, como ven ahí en las imágenes, es algo muy poderoso, es algo realmente que nos puede dejar atónitos, y más aún cuando comenzamos a analizar esos detalles y todo esto que hace que el estudio del tabernáculo sea tan interesante. Y sin duda también, como ven ahí en la imagen en pantalla, vamos a estudiar el tabernáculo como fue entregado. Quizás en el futuro, más adelante, podríamos estudiar lo que sucede con el templo que idea David y que Salomón logra instaurar. Desde el templo después fue destruido, se construyó otro nuevo. Pero vamos a quedarnos con con el primero, con el que se hizo con el objetivo de transportarse, con el objetivo de peregrinar en el desierto. Y es una tienda, como ven ahí en pantalla, que fue diseñado precisamente para el transporte durante 40 años. Por ende, toda su edificación está hecha para que tenga movilidad, pero por sobre todas las cosas, está hecho para que el Señor pueda morar en medio de su pueblo. Vamos a entrar a conocer la habitación de Dios y vamos también a entrar a conocer lo que el pueblo de Israel tenía para poder estudiar sobre el Señor. Nosotros hoy en día tenemos las Escrituras, podemos ir versículo por versículo y aprender del Señor, pero consideremos que de hecho, antes de ese comentario, siempre hablamos que en los tiempos de Jesús ya existían los pergaminos y por supuesto ya contaban con el Antiguo Testamento. Muchos judíos en los tiempos de los profetas contaban con el Pentateuco o el Torá entregado por Moisés. Pero aquí, querida familia, estamos frente a un pueblo que no tiene escrituras, que de verdad no tiene ningún pergamino, nada de eso se ha escrito. No sabemos en qué momento se le reveló el Pentateuco completo a Moisés, específicamente el libro de Génesis. Por lo tanto, entendemos que este pueblo, cuando sale de la esclavitud de Egipto, no tiene dónde estudiar o dónde leer sobre Jehová o poder decir, bueno, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ahora nuestro rey celestial? Sabemos de Jehová, sabemos de las promesas de Abraham, pero la verdad es que todo el tiempo que estuve viviendo en Egipto, lo único que vi fueron
idolatría, me di cuenta que estaba lleno de estatuas, de dioses, pero ahora que estoy en el desierto como integrante del pueblo de Israel, me pregunto, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo puedo aprender de Jehová? ¿Cómo puedo aprender de su carácter? Y desde ahí la importancia de poder darle un lugar céntrico en todo Israel sobre aquí mora Jehová. Y bien digo lugar céntrico porque el arca del pacto y por supuesto el tabernáculo se instalaba en el medio de las tribus de Israel, rodeado por la tribu de Leví y posteriormente todas las otras tribus en norte, sur, oeste y poniente, oeste, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Estaban a los otros costados del tabernáculo. Por lo tanto, el Señor acá se coloca en el centro, en una habitación que Él manda poder crear para Él poder habitar en medio de su pueblo. Sin duda el tabernáculo es el lugar que contiene el arca del pacto, el lugar más importante del tabernáculo y amerita un tremendo estudio porque el tabernáculo termina siendo el lugar céntrico de toda Israel. ¿Por qué el tabernáculo? Ya creo que hemos dicho ya varias cositas del por qué la importancia de estudiar el tabernáculo. Primeramente, el tabernáculo es un espejo que nos habla de la magnificencia de Jehová y de su infinito poder. Bien digo, es un espejo. Podríamos decir que el tabernáculo termina siendo el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es el lugar en el cual la gente y el pueblo de Israel, hombres y mujeres, pueden conocer al Señor, pero a través de un espejo, intentando generar cosas físicas de cosas que son realmente espirituales. Eso es lo que sucede en el Apocalipsis. Nosotros tenemos muchas revelaciones que tratan de ser a semejanza para que nosotros podamos entender de qué es lo que hay en el cielo. Pues bien, acá es exactamente lo mismo, es un espejo. No vemos todavía claramente, pero sí podemos hacernos una idea de lo que el Señor es a través del tabernáculo. Es una obra que nos deja atónitos por su complejidad y detalle, y vemos la esencia de Dios reflejada en cada medida y en cada espacio que este templo llevaba. El Señor ordena que se le construya un lugar donde Él morar, pero no deja que ese lugar sea a creatividad plena del hombre. No es que el Señor dice, hazme un lugar y las personas se hayan juntado y dicho, bueno, hagámosle un lugar que yo creo que debería ser así, ¿no? Debería tener esta forma, debería tener estas características, porque yo creo que así podría ser. La verdad es que el Señor entrega un manual muy detallado en centímetros, en espacios, en cantidades, que por supuesto hablan de la esencia de Dios, que ya estudiamos en Levítico cuando hablábamos de que el Señor es un Dios de orden, que el Señor es un Dios que no acepta cualquier tipo de alabanza, que el Señor también es de un carácter estricto con su pueblo. Y eso es lo que pasa con el tabernáculo. Es la esencia de Dios que está en cada centímetro, en cada medida. Por lo tanto, también es un poco difícil estudiar el tabernáculo porque ocurre lo mismo que en el libro de Levítico, que pasamos por muchas leyes, pasamos por muchas medidas, pero si le dedicamos el trabajo y el esfuerzo, podemos comprender y darnos cuenta de que en cada medida está presente la esencia del Señor. El tabernáculo era la Biblia que tenía el pueblo de Israel en sus manos. Era el lugar donde moraba la mano del Creador. En ese entonces tú no tenías las escrituras para poder estudiar. ¿Querías conocer al Señor? Mira el tabernáculo. ¿Querías conocer el carácter de Dios? Acércate a los levitas. ¿Querías también tener comunión con el Señor? Presenta la ofrenda. En el acto, en el ver y en el acto es cuando Israel va conociendo a su Creador. No a través de los escritos, sino que a través de este elemento que se le llama el tabernáculo. Y a diferencia de las naciones que les rodeaban, las cuales tenían ídolos y dioses, Israel tenía un Dios invisible. Él no debía ser representado en forma de ser creado alguno, sino más bien en simbolismos.
Bien sabemos que el Señor condenó y siempre ha condenado la idolatría. De hecho, es parte de los 10 mandamientos. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no crearte ídolos, no sacrificar a los ídolos también. Por lo tanto, el Señor va a dar un tabernáculo donde Él morar, pero no en base a elementos físicos, no tomando representación física de elementos, de animales, por ejemplo, o algo que tenían muy propio los egipcios, ¿no? De cuerpo humano y cabeza de algún animal, sino que este tabernáculo está lleno de simbolismos, porque a través de los simbolismos este Dios invisible se muestra y se manifiesta al pueblo. Hay un texto en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 5, según la versión internacional, dice así: estos sacerdotes, refiriéndose, ¿verdad?, a los del tabernáculo, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Comillas, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Fíjate lo que está marcado ahí en negrilla. Dice que este santuario, este tabernáculo es copia y sombra del que está en el cielo. Peculiar, ¿cierto? En donde lo que vamos a estudiar cuando entremos en el tabernáculo es algo que viene del cielo, no es una creación humana, no son medidas humanas, es una creación. La construcción del tabernáculo es la mente del Señor, basada en arquitectura, basada en algo físico. De hecho, dice este versículo que tal como se le advirtió a Moisés. Y cuando analizamos esta palabra de que se le advirtió a Moisés, diciéndote asegúrate de hacerlo tal como se te enseñó en la montaña, cuando dice se le advirtió viene del hebreo rematizo, que aparece ahí en pantalla, que significa el hebreo que ha sido revelado divinamente. Por ende, lo que se le reveló a Moisés y lo que vamos a estudiar, esta copia y sombra de lo que está en el cielo o de lo que es el cielo, fue revelado divinamente. Es mandato del Señor y es el cielo que de alguna manera abre un poco la cortina para que nosotros tengamos algo de ese cielo en la tierra. Es así de profundo lo que es el tabernáculo. Es algo del cielo que está en la tierra, porque el Señor debe morar en ese lugar. Por lo tanto, a Moisés se le dijo, se le reveló divinamente sobre cómo construir este tabernáculo. De hecho, el momento en el cual se le revela divinamente es un momento que vamos a estudiar en esta primera lección, que es un momento potente en donde se le entrega este manual sobre cómo es el tabernáculo, este plano arquitectónico, y por supuesto también se le cuenta a Moisés cómo se iba a utilizar este tabernáculo. El libro de Éxodo, en el capítulo 29, verso 42 a 46, en la Reina Valera, dice esto, entendiéndose del tabernáculo, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí, verso 43, me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado, ¿con qué? Con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, el que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Potente versículo, que por supuesto con este versículo da más ganas de estudiar el tabernáculo, porque dice en el verso 42 que ahí el Señor se iba a reunir para hablar con ellos. Verso 43 dice, será un lugar santificado con mi gloria. Es decir, estamos hablando que la gloria del Señor iba a estar en el tabernáculo. En Apocalipsis vemos que Juan, cuando ve la gloria del Señor, la ve en el cielo. Pero acá tenemos la gloria del Señor en un lugar físico, lo cual es potente y que por supuesto nos dice, wow, entonces ¿en qué lugar el Señor va a morar?
¿Dónde va a vivir el Señor? De hecho, el verso 45 lo deja más claro. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El Señor iba a estar en medio de su pueblo. Y con este acto, verso 46, van a conocer que Jehová es su Dios. El tabernáculo es la Biblia para el pueblo de Israel. Es el lugar donde van a poder conocer a Dios, porque, como dice el verso 46, van a reflexionar siempre que fue el Señor que los sacó de la tierra de Egipto. La palabra en el verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel, viene del hebreo chacán, que significa residir o quedarse permanentemente. Por lo tanto, cuando dice habitaré, significa que la presencia del Señor, su gloria y Él representado en la gloria de su propia gloria, Él iba a residir, permanecer, iba a vivir en medio de su pueblo constantemente, y por lo tanto, a través del tabernáculo, el Señor le iba a ofrecer a su pueblo la protección que ellos necesitaban. De hecho, cuando el pueblo de Israel vaya a la guerra, ellos van a llevar el arca del pacto por delante, que es donde mora el Señor. Por lo tanto, la presencia del Señor está muy bien representada, y el judío de verdad creía, y así era, que el Señor moraba en el tabernáculo. Ahí se encontraba su gloria. De hecho, es lo que dice en Números capítulo 7 en el verso 89. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, ¿para qué? Para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Por lo tanto, si yo veo esta imagen, si nos colocamos en los zapatos de Moisés, haciendo el ejercicio de la empatía y colocándonos en su lugar, si yo escucho la voz del Señor que viene del propiciatorio entre los dos querubines, yo creo que Dios mora ahí. Y así era, el Señor moraba entre los querubines, dice 2 Samuel 6:2, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí, ¿qué cosa? El arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que ¿qué hace el Señor? Que mora entre los querubines. Cuando dice morar en el hebreo, viene de yasab, que significa acampar, morar, permanecer, establecerse, y esta me encanta, casarse. De ahí viene la frase, el Señor se casa con su pueblo, el Señor se une, el Señor mora con su pueblo entre los querubines en el tabernáculo. Todo esto potente, sin duda, es para sorprendernos. Es para decir, paremos un poco, estudiemos dónde moraba el Señor en el Antiguo Testamento, para que, por supuesto, después podamos realizar un bello análisis sobre entonces dónde mora el Señor hoy en día. Conozcamos primero dónde moraba el Señor en el Antiguo Testamento, para poder llenarnos, por supuesto, de energía y de hermosa exhortación cuando pensemos y reflexionemos dónde mora el Señor con nosotros hoy en día. ¿Cuándo se entregó las indicaciones del tabernáculo? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Los inicios del tabernáculo en el libro de Éxodo, en el capítulo 24. Sin duda, entregar estas indicaciones ameritaba un momento importante, ameritaba un momento que el pueblo de Israel tenía que detenerse para poder recibir todas estas instrucciones que hoy en día son reveladas para nosotros. Así que vamos a estudiar lo que dice Éxodo en el capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Cuál es el contexto que tenemos acá? Aquí estamos recién saliendo de Egipto, aquí estamos después de que el pueblo ha visto todo el poder que el Señor hizo frente al faraón, terminaron de ver cómo cruzaron el mar y cómo el Señor sepultó al ejército de los egipcios aquella mañana de los panes sin levadura. Por eso leemos en el versículo 3 que el pueblo inmediatamente dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y dice que Moisés escribió todas las palabras, y dice ahí en el más abajito, que dice que edificó también un altar al pie del monte. Y es un altar de piedra. Hay un texto muy interesante en Éxodo 20, del 23 al 26, donde se especifica cómo tienen que ser estos altares cuando adoraban al Señor. Y estos altares no debían tener ningún tipo de insinuación ni de forma física de algo, sino que tenía que ser una piedra sin labrar, sin trabajar, de tal manera que el hombre no se viese tentado en armar alguna especie de imagen a este altar. Y hizo 12 columnas, que después de los sacrificios, el altar con estos pilares quedaría, por lo tanto, como un recordatorio del evento que había tenido lugar en el Sinaí, que es donde sucede este evento. Por lo tanto, cuando se inicia este momento en el cual el Señor llama a Moisés, colocan este altar, colocan estas 12 columnas representando a las tribus de Israel, y por supuesto eso va a quedar ahí como memorial del evento en el cual el Señor va a entregar todas estas indicaciones. También, perdón, el cuadro se movió un poquito ahí, pero quiero enfatizar lo que dice el versículo 5, que envió a los jóvenes de Israel a ofrecer los holocaustos. Hasta este momento no tenemos sacerdotes, ¿verdad? Todavía no se entregan las ordenanzas, por lo tanto, al parecer, antes de que hubiera un sacerdocio oficial en Israel, los hombres jóvenes sirvieron en una capacidad sacerdotal ofreciendo la ofrenda de sacrificios. Por lo tanto, los jóvenes de Israel son los que toman estos holocaustos como sacrificio de paz a Israel. Dice el versículo 7 en adelante, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo, ¿no? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había, fíjate el 10, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. En el versículo 7 vemos que dice acá que tomó el libro del pacto y se refiere a todas las leyes que había dado Dios, que había escrito Moisés y que el pueblo había accedido a obedecer. Los 10 mandamientos están antes de este capítulo. Por lo tanto, lo que hace Moisés es tomar el libro del pacto. Qué interesante el concepto de pacto. Hay un libro con el cual que habla del pacto del Señor, y ellos dicen, sí, obedeceremos. De hecho, quiso Moisés, con la sangre. Dice que tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Me gustaría leer un comentario de Walter Brueggemann en el libro de Éxodo, que él dice así: la sangre del pacto que estamos viendo acá crea una solidaridad entre las dos partes. Se deriva del reconocer que la sangre es el elemento inconfundible que hace posible la vida. Así Israel ahora comienza una nueva vida de obediencia representada por el sacrificio, el libro del pacto y la sangre del pacto. Qué interesante concepto. Yo creo que muchos de nosotros estamos recordando, por ejemplo, cuando dice la sangre del pacto. Si vamos al libro de Mateo 26, verso 28, cuando Jesús está dando las instrucciones de la cena del Señor, Jesús dice, esta es la sangre de mi nuevo pacto.
Por lo tanto, para el israelita, el libro del pacto, la sangre, son momentos en los cuales se inaugura un nuevo pacto, en donde se inicia una nueva etapa, y aquí está representado con este libro y está representado con la sangre. Y dice el verso 10, ¿quiénes subieron? Bueno, 9, ¿quiénes subieron? Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué sucedió? Dice, y vieron al Dios de Israel. ¡Wow! Es un versículo tan chiquitito, pero que si uno lo lee así rápido, no nos damos cuenta de lo que realmente sucedió. Aquí lo que sucedió es que vieron al Dios de Israel. ¿Qué fue lo que vieron? Yo he leído varios comentarios sobre esto, respecto a qué es lo que vieron. Algunos comentan de que en realidad niegan el versículo A, porque obviamente complementan con lo que dice que nadie ha visto a Dios y ha quedado con vida. También complementamos lo que le sucede a Moisés, que el Señor no se quiso mostrar a Moisés, sino que le vio solamente su espalda, solamente una parte. Pero la verdad es que el versículo es bastante claro. De hecho, también lo dice el verso 11. Dice que nuevamente, dice, y vieron a Dios. ¿Qué es lo que vieron? No lo sabemos. Solamente queda... A nosotros nos queda la imaginación de imaginarnos cómo vieron a Dios, porque ellos tuvieron el privilegio. Esto es un comentario personal. Ellos efectivamente vieron a Dios, pero no nos cuentan qué es lo que vieron, porque sin duda yo creo que fue tan potente lo que ellos tuvieron que haber visto que no lo dejaron por escrito. De hecho, solamente nos cuentan lo que había debajo de sus pies. Dice el verso 10 que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Es lo único que nos cuenta de nosotros. Nosotros lo único que podemos saber, porque no somos este grupo privilegiado, solamente podemos saber lo que había debajo de sus pies. De hecho, el verso 11 lo deja súper claro, que vieron a Dios. ¿Y por qué no murieron? Porque Dios no quiso que murieran. Dios quiso mostrarse y por lo tanto no quiso que muriesen. En el verso 11 dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice el verso 11, y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. ¿Vieron a Dios? Sí, vieron a Dios. ¿Y por qué no murieron? Porque Dios quiso que no murieran. De hecho, dice en el final del versículo 11 que en ese gran momento ellos comieron y bebieron. Los presentes comieron y bebieron compartiendo una comida o una fiesta para celebrar el pacto que acababan de hacer con el Señor. El Señor está entregando un pacto, un libro del pacto, la sangre del pacto. Vieron a Dios, comieron y bebieron. Es una fiesta de celebración. Aunque por supuesto no se dice que el versículo, no dice el versículo que Dios haya comido con ellos, pero sí, por supuesto, ellos reconocieron su presencia, porque dice que vieron a Dios y comieron y bebieron. Sabían que estaban frente a la presencia de Dios. Qué interesante los elementos que tenemos acá en este versículo. Tenemos por aquí un libro del pacto, tenemos sangre del pacto, tenemos una comida y tenemos también una bebida y tenemos también la presencia del Señor. Sigue este relato en el verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube, le dice Jehová a Moisés, dice, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, al que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En el verso 12, por primera vez, se nos cuenta la forma que iban a tomar las tablas, o la ley en este caso, ¿no? Que por primera vez se menciona este concepto de las tablas de piedra. Por lo tanto, todo lo que el Señor le había entregado, aquí le dice, bueno, sube al monte y te voy a entregar las leyes en estas tablas de piedra. De hecho, las tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios, y no una vez, sino que
2 veces. Recordemos que después de esto viene el lamentable hecho del becerro de oro, en donde Aarón muestra una debilidad de fe y Moisés rompe las tablas de la ley y tienen que renovar de nuevo el pacto con el Señor. Por lo tanto, esas tablas de piedra son las primeras, pero después son las segundas, las que en verdad se mantienen intactas y que por supuesto se guardan en el propiciatorio. Esto es una alerta spoiler, ¿verdad? Se guardan en el propiciatorio, ¿ok? Solamente Moisés sube, pero también es interesante darnos cuenta de que Josué, sin duda, es la mano derecha de Moisés. Y Josué va a ser, por supuesto, el sucesor de Moisés. Y Josué es, como mano derecha de Moisés, Josué también comienza a acompañar a Moisés en todos estos 40 años en el desierto. Y, por supuesto, es muy natural que sea Josué el sucesor del liderazgo de Moisés. Y Josué, cuando entra, por lo tanto, a la tierra prometida, y tenemos, por supuesto, un libro con su nombre, Josué en realidad estuvo en todos estos eventos. Josué estuvo presente, observando, mirando todo esto que estaba sucediendo. De hecho, Josué no se llamaba Josué, tenía otro nombre, su nombre fue cambiado, y eso quizás lo veremos más adelante. Podría ser como una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál era el primer nombre el nombre real de Josué? Este es el nombre cual fue cambiado, y Moisés lo bautiza, por así decirlo, con el nombre de Josué. Algo más interesante en este versículo, dice en el verso 16 o el 15 venimos, ¿no? Cuando Moisés sube al monte, dice que una nube lo cubrió. ¿Y qué sucedió? La gloria de Jehová. Esta nube de Jehová para los judíos se le conoce como el Shekinah. El Shekinah es la gloria de Jehová. Cuando nosotros leamos esta frase de que la gloria de Jehová reposó, es el Shekinah. Y este mismo Shekinah, esta gloria de Jehová, la vamos a ver de nuevo. ¿Cuándo la vamos a ver? Cuando se termine de construir el tabernáculo. Acá vemos que en el monte se entregan las instrucciones para la construcción del tabernáculo, en medio del Shekinah, en medio de la gloria de Jehová. Y dice que esta nube cubrió el monte por 6 días y al 7º día llamó a Moisés en medio del Shekinah, en medio de la nube. Y el verso 17 también es potente, en donde vemos que la gloria de Jehová, ¿cómo era? Era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Y cuánto tiempo estuvo el Shekinah en el monte? 40 días y 40 noches. Usted se puede imaginar el monte del Señor, un monte, mejor dicho, donde esté la gloria del Señor, con fuego abrasador durante 40 días y 40 noches. Es un tremendo espectáculo. De hecho, sin querer justificar a los judíos, pero por eso ellos quisieron construir el becerro de oro, porque les causó tanto temor y pensaron, ellos no sabían que iba a estar 40 días y 40 noches, por lo tanto cayeron en la desesperación y pensaban ya que Moisés simplemente no iba a volver del monte, ¿no? Su fe, por supuesto, le fue probada al pueblo y falló. Pero fueron 40 días y 40 noches que el pueblo no tenía idea de qué pasaba, no sabía cuánto tiempo iba a demorarse Moisés, pero en ese momento estuvo Moisés en la gloria del Señor, donde recibió todas las instrucciones. Dentro del Shekinah, Moisés recibió las instrucciones del tabernáculo y de sus oficios. Por lo tanto, yo quiero saber qué fue lo que le dijo a Moisés durante 40 días y 40 noches. Yo quiero saber lo que la gloria del Señor le habló a Moisés. ¿Qué es lo que la gloria del Señor tiene preparado para su pueblo? ¿Qué es lo que sucede ahí en el Shekinah? Lo vamos a ver en estos estudios del tabernáculo. Y para terminar, vimos recién un evento muy interesante en donde vimos un libro del pacto, sangre del pacto, vimos una comida, una bebida y la presencia del Señor. Mateo 26, versos 27 al 29, en la Biblia textual, una muy buena versión, se las recomiendo, especialmente para el Antiguo Testamento, no traduce los nombres de Jehová, los deja intactos. Dice Mateo 26, y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, del cual es derramada a favor de muchos, para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Verso 28 es lo que estábamos conversando, la sangre del pacto, se renueva el pacto, al igual como ocurrió ahí en el Sinaí, en ese día en que se le entregó las leyes y el pacto, el libro del pacto. Aquí en la cena del Señor, el Señor está anunciándonos que en su muerte, por supuesto, se renueva el pacto, nuevamente el elemento de la sangre. Y el verso 29, muchas veces yo escucho a algunos hermanos que citan este versículo, y sucede mucho en las iglesias de Cristo, en donde cuentan de que esto el Señor lo va a ver con nosotros cuando vivamos con Él en el cielo. Pero eso es no comprender lo que es el reino de mi Padre. El reino de mi Padre es la iglesia. ¿Y cuándo el Señor iba a estar viviendo nuevamente con vosotros? En la iglesia. Ese es el reino del Padre, es el reino de los cielos, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos a la cena del Señor, cada día domingo, estamos recordando la renovación del pacto a través de su sangre y estamos sentándonos en la mesa del Señor y el Señor está presente en medio de nosotros. Así como estuvo presente en el Shekinah, la gloria del Señor en el Sinaí, cada domingo la gloria del Señor está presente en la mesa de la cena con nuestro Padre. Así que comprender esto que sucedió en el Antiguo Testamento nos ayuda también a comprender todo lo que hacemos cada día domingo en la cena del Señor, cada vez que participamos de este memorial, que era el memorial más importante para los cristianos. Recuerda usted que el libro de los Hechos dice que Pedro se reunía con los hermanos a partir el pan y alargó el discurso a la medianoche. El motivo principal era reunirse para partir el pan. Para ellos era de suma importancia, porque sabían que el Señor estaba presente. Dice que el Señor iba a beber este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino del Señor, que hoy en día es su iglesia. Los invito, por supuesto, a estar presente cada día martes y poder estudiar qué es el tabernáculo y cuál fue el mensaje que el Señor quiere entregarnos ahí en el monte de Sinaí y cómo estos simbolismos impactan hoy en día en nuestra vida como cristianos. Muchas gracias a todos por su atención.